Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar lo he titulado Arte, el factor añadido. No sé si le voy a poner una interrogación, pero ahí va el gañán de Jacobo. Me hubiera gustado que posiblemente lo haga otro día. Hoy va de artículo de opinión. Decir arte, la poética, el factor añadido, pero ya hablaré aparte de la poética, porque creo que es la respuesta. He de deciros que voy a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido un poquito la historia del arte. Mirad, yo me sorprendo muchísimo. He estado viendo algunos vídeos de compañeros que me parecen maravillosos, tienen muchísimos seguidores, pero ¿por qué la gente se tiene que dar sus credenciales antes de empezar? Hola, soy historiadora del arte. Hola, soy arquitecto. Oye, sí, ¿qué más da, no? Nosotros aquí damos opiniones, les guste o no nos guste. En fin, no me hagáis caso. Y después está la mexicana esa, no sé quién, Lesper, esa, que que me parece, pobrecilla, todo mi respeto, tiene muchísimos seguidores, muchísimos, parece que la gente quiere polémica, sangre, y entonces ella es como, no sé, como Savonarola, en la hoguera de las vanidades, ahí quemándolo todo, y no sé, vivimos tiempos de levedad, tiempos efímeros, hay un discurso breve, y ella es como, no sé, es como un profeta con frases lapidarias, el arte es una basura, no sé cuánto, el arte actual, no sé, digo yo, madre mía, ¿de dónde habrá salido esta mujer? ¿De alguna cueva? Yo no sé de qué zosa ha escapado que no, que no la buscan. No me hagáis caso, no me hagáis caso. Pero no he seguido, no la podía resistir escuchando. Y después he oído también otros compañeros que dicen que hoy el arte lo hace cualquiera. Digo yo, madre mía, pero como dicen esas cosas, de verdad, ¿eh? De verdad, qué cosa más curiosa. Yo pienso que todo lo contrario, o sea, si algo tiene de bueno esta época es que ese elitismo tan fantoche lo ha perdido, o sea, se ha desacralizado. Adiós, gracias. Y bueno, creo que ha tardado mucho tiempo en desacralizarse, o sea, en pasar de las élites a las masas, pero parece que se resiste, mucha gente se resiste. Bueno, he de deciros que el mercado del arte en estos momentos mueve miles de millones y que nuestro país, os voy a hacer una pequeña introducción, nuestro país solo supone de toda esa cantidad de dinero, solamente supone el 2%, y que es nada, porque dentro del primer mundo pues estamos en el furgón, dentro de la economía del primer mundo estamos en el furgón de cola. Hombre, al lado de Estados Unidos, al lado de una Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, el arte siempre ha tenido de característica que necesita excedente para sobrevivir. Y claro, nosotros, por ejemplo, con una Alemania, sin ir más lejos, pues Alemania tiene unas editoriales bestiales. Las editoriales son como altavoces, ¿no?, que publicitan lo suyo. La Taschen tiene sus artistas. Y entonces, claro, pues lo he dicho muchas veces, que no te padrinos batecha, el que no tiene padrinos se bautiza. Los mecenas eran importantes antes y ahora. Y entonces muchas veces, pues, como diría yo, están unidos los intereses de las galerías, las casas de subasta, las editoriales, es como los hoteles, las vacaciones, los transatlánticos, todo es un mismo capital muchas veces, con lo cual, como yo qué sé, como pasaba en El País, que promocionaba Barceló, Susana Solano, etcétera, determinada gente, porque también tiene colecciones de ellos, y también pues muchas veces las revistas de literatura promocionan determinados títulos y determinados autores porque la propia revista pertenecen a una casa editorial, o sea que el altavoz en arte es muy, muy importante. Pensar cuando yo hablé de Saatchi con el Young, ¿cómo era? Young British Artists, los jóvenes artistas británicos, pues nadie sabe si eran tan buenos o es que este señor, que era el mejor publicista de toda Inglaterra y de parte del mundo, pues simplemente los publicitó y los subió, entre otras cosas, porque él tenía mucho dinero, él tenía una colección y tenía muchísimo invertido en estos jóvenes artistas y claro, le interesaba que su caché subiera porque su inversión automáticamente también subía. Entonces, ¿dónde empieza el mundo económico? O sea, ya sabéis que, por ejemplo, una pieza vale lo que el mercado está dispuesto a pagar por ella.
mirar mi Merlín. Entonces, ese concepto tan lineal de artista bueno o artista malo, pues ¿qué queréis que os diga? Yo, por ejemplo, esa diferenciación, ahora os hablaré un poquito el arte, en el pasado el arte, en la época clásica, pues lo que diferenciaba a los artistas era que ese entusiasmo, ¿no? Y entonces, el arte, conforme cambia la sociedad, cambia el arte porque el arte es reflejo de la sociedad y de pronto en un momento determinado, con el trivium, el quadrivium, en un momento determinado el arte pasó a ser de aquellos que, como diría yo, que utilizan la mente. Es una chorrada, por favor, porque de alguna forma ahora se ha puesto un poquito de orden, porque mirar, creo que lo he contado algunas veces, el Bulli lo mandaron en la última documenta o la penúltima documenta de Case, lo mandaron para representar España y se puso todos los pintores y todos los escultores y los grabadores diciendo, pero bueno, esto no... Y seguramente muchos de los que están aquí que no se enteraron, esto no es un artista, este no tiene una trayectoria, no sé qué. Entonces el comisario dijo, no, este señor, aparte que es muy creativo, el arte no es el arte que se utiliza con la cabeza o con las manos, el arte es la capacidad de crear, de hacer algo nuevo, y este señor lo ha demostrado. Y entonces el Bulli fue allí y nos representó la documenta de casa. Y me parece maravilloso. Me parece, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es como la manía de los pintores, que se cree que son los artistas. Pues el artista puede ser un fotógrafo, puede ser un arquitecto, puede ser, yo qué sé, puede ser un fontanero, ¿qué diría yo? Amancio Ortega, un artista. O sea, arte es la capacidad de transformar y de ser creativo, de transformar su universo, el universo de los demás. Mirad la maldad que está haciendo mi gato, que está encima de mis pinceles, ahora los va a tirar todos, o unos cuantos, lo mato, ¿eh? Y entonces eso quedó más claro, creo que lo he explicado alguna vez, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando digamos, el monolito occidental, los mato de verdad, se resquebraja de alguna forma por los genocidios, porque sabéis que hay como mucha, a principios del siglo XX, hay una ilusión de futuro con la técnica que va a redimir, lo he contado muchas veces, ahora lo volveré a contar, va a redimir el esfuerzo físico y las personas se van a poder dedicar a su familia rodeados de objetos de diseño, los obreros, etcétera, ¿no? Y no sé por dónde iba, qué es lo que estaba contando. Y bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial, como realmente estaban convencidos que a mayor educación, mayores valores éticos, y eso no se da así, se da una doble moral. Por la mañana podían estar tocando a Brahms y por la tarde gaseando a los judíos, pues los resultados cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, incluso los mismos partidos bajan una décima sus reivindicaciones, de tal manera que en la Europa democrática los comunistas pasan a socialistas, los socialistas a socialdemócratas. Por eso cuando la gente dice que tenemos un gobierno comunista, siempre le digo, pero si hace 70 años que la Europa democrática no hay reivindicación de lucha de clase ni dictadura del proletariado, por favor, despierta. Bueno, pero todo eso viene a colación de que a partir de una determinada época, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de artista es un concepto, digamos, más amplio, más ambiguo, y entonces lo importante es que la pieza eres tú, es tu vida. Para ser artista no hay que ser un virtuoso con el color, ni un virtuoso con los pinceles, ni un virtuoso con los lienzos, ni nada. O sea, lo que se trata es que los individuos busquen un lugar al sol y bueno, en fin, que luchen por la sostenibilidad, por la ética aplicada, en fin, por una serie de cosas. El concepto de arte se diluye, no es la muerte del autor, que también hablaré un día, que os veo hablando de eso, está más manío ya que el decirlo. El concepto de arte, el concepto de artista es totalmente diferente. Por ejemplo, se habla de las influencers, pues a mí me parecen unas cacho artistas, que para qué, porque mirad, esto es como Cindy Sherman, abracadabra, queso de cabra. O sea, por posar así, porque ninguna son particularmente ni guapísimas, hay algunas más guapas y tal, pero otras son mujeres normales y corrientes, incluso mujeres mayores, y son capaces de inventarse un personaje que tiene un éxito en millones de personas. Y digo yo, pero vamos, cacho artista, y encima rentabilizarlo. Por supuesto que son artistas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Por favor, historiadores del arte, un poquito de imaginación. Ya lo he dicho mil veces. Dibujar, pintar, esculpir. Así veréis las cosas, la realidad desde otra perspectiva.
Eros y Zánatos. No leáis 4 libros, los últimos que han salido, porque si no, resulta que son todos recetarios de cocina, hijo mío, con el Gombrich Company, que no lo sabemos ya de memoria, por Dios. Y Martín Fitch y la desmaterialización del objeto artístico, por favor, tocar tierra. Mancharon las manos, ensuciaron. Veréis como no veréis los toros desde la barrera, sino toreando vosotros con los bichos. Yo puedo entenderlo eso muy bien. Y bueno, vivimos tiempos de levedad donde hay unos cambios de coyuntura continuos y exactamente no es, como diría yo, como la lucha de los héroes en la época clásica del bien y el mal. Héctor, ¿no? Que muchas veces el cine lo toma, es solo ante el peligro, yo digo, ahí está Héctor, ¿no? No, hay un discurso plural, o sea, lo que hoy es bueno, mañana puede ser malo y pasado volver a ser bueno. O sea, hay continuas coyunturas que nos obligan a estar muy informados y que nos obligan, como diría yo, a desdecir, ¿no? Muchas veces, porque exactamente la realidad es muy cambiante y muy rápida. Y entonces yo me di cuenta que hay muchísimos vídeos y muchísimos artículos de que es arte, porque la gente quiere como una certeza, ¿no? O sea, el arte viste porque es elitista, porque todo el mundo es como, tiene una función propagandística, que se lo digan a los políticos, que los pobres conservadores de los grandes museos se tiran de los pelos cada vez que salen piezas delicadas, yo que sé, a Rusia o cualquier otro sitio, intercambios, se tiran de los pelos porque son delicadísimas, simplemente el cambio de temperatura, el cambio de entorno, la bajada, la subida, aunque manden su propia gente de su museo, sufren muchísimo, pero el arte sigue teniendo muchísima capacidad de publicitar a quien lo toca, por eso la gente se hace colecciones. Yo soy coleccionista, yo detesto un poco los coleccionistas porque tienen un punto fetichista y los fetichistas son unos rarunos psiquiátricamente, son gente muy chalá, pero bueno, vivimos de ellos, pero les meten muchísimas falsificaciones y porque media facultad mía de Bellas Artes trabajaba falsificando. Y en el fondo me encanta porque es un dinero negro que muchas veces el arte está lleno de dinero negro y lo que pasa es que tienen prisa porque ya han hecho dinero y ahora tienen que refinarse, ¿no? Los nuevos ricos. Y entonces se hacen coleccionistas y yo digo, madre mía, más la puñalada les peguen, me encanta que los engañen vivos. Pero bueno, así todo, no digo nada, porque, por ejemplo, Estados Unidos son los mayores coleccionistas de arte de todo el mundo y lo que hacen muchas veces es que para lavar la cara, digamos, de capitalismo salvaje, lo que hacen es que, digamos, porque aquí también lo hace Mafre, etcétera, lo que hacen es que invierten en colecciones de arte que luego repercuten sobre la sociedad, que después dejan, yo que sé, las fundaciones y tal, que pagan menos impuestos y dejan como heredero pues al Metropolitan o determinadas cosas. Entonces, todas esas colecciones van revirtiendo de manera positiva en el, digamos, en el museo americanos que tienen unos fondos, unas bodegas maravillosas. Como aquí pasó durante muchísimos siglos con los Austria y luego los Borbones. O sea, tuvieron sus pintores de cámara y todo eso al final supuso que aunque se quemó el Alcázar, todo eso al final supuso el tener unas colecciones maravillosas que por supuesto han forjado nuestro Prado, que es quizás el mejor museo del mundo y no soy chauvinista, ¿eh? Bueno, voy a ver si os cuento un poquito la historia del arte, la visión del arte que tengo mía, a ver si soy un poco rápida, porque aquí yo me acuerdo de los Inuit. Hoy vivimos tiempos de levedad, donde hay mucho arte efímero, yo qué sé, la poética desde los años 50 se ha puesto al servicio de la publicidad, o lo que, os tengo que hablar de eso, y lo que antes eran mecanismos poéticos, figuras retóricas, porque la poética tengo que hablaros desde la época de Quintiliano, no mucho más para atrás, Sócrates, etcétera, y explicaros cómo realmente es el secreto de qué es lo que es arte, la poética, ¿no? No la poética del espacio que también, sino la poética, ¿no? El factor añadido. Entonces tengo que hablar un poquito de poética, retórica y cómo eso se traduce en publicidad, porque no es casual que Saussure este sea a la vez que Duchamp, que el urinario de Duchamp. Todo va unido en la historia, todo va unido. Y también, yo que sé, pues que el descubrimiento del Upanishad tenga condicione tantísimo el arte y la literatura. Y a su vez, yo que sé, pues Humboldt condicione tantísimo también
el arte, o sea, está todo unido, está todo adherido, pero eso da para muchos días de canal, entonces quiero tampoco no volveros locos con mucha información. Bueno, el arte muta para realmente lo que pasa con la retórica, como he dicho, es que utiliza, digamos, mecanismos poéticos. La publicidad en estos momentos, que es lo que ha mutado la retórica, la poética, que tiene más de 2000 y pico años, va mutando en cada época y realmente lo que hace es estimular el consumo mediante la seducción, ¿no? El mercado también, bueno, como he dicho antes, las influencers que son muy criticadas, pero muy al contrario, tienen millones de seguidores y veo un fenómeno muy interesante porque es cuando los jóvenes sirianos están buscando reflejarse en esas personas que se han inventado un personaje y que sencillamente están posando con ropa y que las casas me parece súper interesante. Captar la atención de los medios de comunicación es muy complicado y me resulta curioso, por eso hay gente que se empeña en pintar y en pintar, por favor, que estamos ya empachados. Es, qué bruta soy. Es curioso que haya tanta certeza en los conceptos de arte cuando precisamente su imprecisión es lo que hace que lo hace más lo que sea más atractivo. Porque mirar, mis compañeros que hablan sobre qué es arte tienen una visión totalmente distinta a la mía. No hay que perder al mecenas, de vista al mecenas, porque resulta imprescindible antes y ahora. El arte realmente es mercado en estado puro. Y es curioso que los críticos, por lo menos en YouTube, busquen tanto la polémica fácil, es que están como buscando sangre. La mujer esta mexicana dice unas tonterías que digo yo, no ha resistido ni un minuto, digo, ¿qué paga? ¿Qué cosas dice? ¿Cómo tiene tantos seguidores, por favor? ¿Y qué más da? Si precisamente la subjetividad y este mundo tan cambiante lo que da son como muchísimas perspectivas. Todos nos ponemos de acuerdo de alguna forma en lo que es el discurso del arte. Bueno, más o menos, yo no me pongo de acuerdo con los historiadores del arte, pero bueno, más o menos a grandes rasgos, sí. Pero entender el arte actual lo que hay que hacer es educarse en mirar, más que leer tratados, más que leer más que oírme a mí y a otros, lo que tenéis es que, por favor, aunque verás que sea maravilloso, por favor, mirad lo que se hace hoy y seguramente educaréis intuitivamente el ojo y al final acabaréis sabiendo sin tantas opiniones de los demás. Yo, cuando veo en los museos que alguien está explicando cuadros, que le disparaba, de verdad, por favor, que el que pintó un cuadro o el que hizo una escultura no necesita mediadores, no necesita sacerdotes que le cuente si tenía un amante, si lo pintó con 50 años, que no hace falta, mirad, veis el cuadro y la escultura, que os gusta os paráis, que no os gusta seguís, que os gusta mucho buscáis en internet o os compráis el catálogo de la exposición. Así de fácil, no necesitáis intermediarios, porque en el fondo el intermediario está condicionando los gustos y eso es aberrante, aberrante. Y os diré una cosa, yo está también en la facultad, veis que raramente digo mi licenciatura, porque creo que, como decía Steve Jobs, nos clonan, es un hándicap. Hay que quitarse como esa capa de encima y tener el máximo de lecturas posibles y utilizar el criterio para sacar conclusiones personales, no las conclusiones de lo que debe ser, porque sabéis que hay una lucha entre el ser, el deber ser, una lucha filosófica, ¿no? Si no os gusta que pues pasar por su lado y no lo miréis, hay que ser un poco respetuoso, porque lo decía García Márquez le decía, le preguntaban a alumnos de filología, oiga, y si no nos gusta, yo qué sé, Kafka, y desde pues a la 13ª página del libro que sea, si no os gusta la papelera, porque la primera misión del arte es entretener, divertir, y si no entretiene, divertir, es porque no os gusta, porque estáis en una época de vuestra vida que eso os resulta incompatible, así que fuera. Pues yo digo lo mismo con la pintura, la escultura y todo. Si vais al Prado y no os gusta, pues hacéis como Andy Warhol cuando fue por allí, que se paseó y no miró nada y después salió, no miró nada. ¿Y qué? Y él no deja de ser yo que sé, un pilar importante en el arte del siglo XX. ¿Por qué os tiene que gustar lo que os tiene que gustar? Es que ya nos han entrenado como a los perros de presa cuando estamos estudiando, cuando somos adolescentes, de el neolítico, el renacimiento, el no sé qué. Si no os gusta una cosa, pero os garantizo que a alguno os gustará, no necesariamente en el Prado, a lo mejor en una galería, o simplemente los dibujos de tu hijo, o simplemente el pintor de tu pueblo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, yo qué sé, yo oigo los vídeos y aquello parece una lucha de profetas.
del Antiguo Testamento, cada uno con su verdad. Y por supuesto, a mí, cuando me han dicho, cuando he oído, Borrego, perdóname, pero cuando he oído eso de que cualquiera puede ser artista, sí, y mejor, de verdad. O sea, no hace falta ir a los altares, es que todos potencialmente somos artistas cuando nacemos y salimos del vientre materno, todos sabemos nadar. Después empiezan a asustarnos de pequeño, no te metes en el agua, que te ahogas, y no sé qué, y nos ahogamos cuando resulta que tenemos una cavidad en nuestros pulmones que nos hace flotar. Pues igual pasa con el arte. Cuando los niños son pequeños, le da una pared, le da unas cuantas pinturas y te arreglan la pared en 2 minutos. Y te dicen, ay, tú un perro, y tú una jirafa, y eso. Pero llegan a la escuela y dicen, no, 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 eso no es un perro es esto, y le enseñan una foto y lo llenan de inseguridades. Y después cuando llegamos a las facultades, ¿sabéis lo que nos pasa? Que nos ponen unos 2x2, 2 metros por 2 metros de lienzo y nos ponen unos papeles así de grandes para quitarnos esas inseguridades que hemos ido almacenando como hojas de cebolla. Tenemos que volver a ser niños. O sea, resulta que los mejores artistas son los niños. Están desinhibidos, pintan lo que les da la gana y conciben el mundo a su manera y son maravillosos. Bueno, pues después tenemos que hacer el viaje de vuelta cuando llegamos a la edad adulta y queremos hacer algo de arte, hacer artefactos. Tenemos que hacer el viaje de vuelta porque estamos obsesionados de me va a salir mal, ya veremos. Y justamente te dan como un choque, un shock ahí para que te deje aparques todas las inseguridades y te lances. Y después ya te lanzas tanto que yo me acuerdo que pintaba hasta con el mocho fregar, ya era como una salvaje. Y a Dios gracias, todas esas inseguridades se aparcaron. Y últimamente estoy entrenando la mano izquierda, digo, porque el otro hemisferio del cerebro, como el pobrecillo ha ido a la universidad, al instituto, digo, vamos a este que es el buen salvaje, vamos a entrenarlo. Porque algunas veces tengo la mano que se me duerme de cuando trabajo mucho también. Bueno, en fin, que los historiadores del arte amañan mucho las historias, que la historia, después del deconstructivismo de Derrida, la historia real es nuestra historia, el democratizar, el ver desde nuestros ojos, el opinar, el tener nuestro criterio. Y no os fiéis de los fedatarios públicos si no es para firmar una casa, poco menos, ¿sabes? Y no os fiéis de los currículos ni de las afirmaciones, porque dejan muchísimo que desear. Y la Belina Lepre, esta que no la soporté ni un minuto. Bueno, ella realmente hace una cosa muy artística, un truco, que es negándolo todo, se afirma ella, se coloca en primer plano. Yo soy una jueza del Supremo, que digo yo, del cielo, está con San Pedro y digo que esto no es arte. Sabrás tú lo que es arte, no pintan tu vida. Hablando de farsante, pero ¿qué discurso es grave y lapidario que me dan ganas de bostezar? Que parece Savonarola con la hoguera de las vanidades. Bueno, después hay una gran manía de las credenciales, como he dicho antes, y hablar como si eso supusiera algo. O sea, vamos a ver una cosa. Si dices cosas inteligentes y no has ido ni al colegio, pues mejor para ti, porque eres más inteligente. Y si dices cosas inteligentes, o sea, dices tonterías después de haber hecho un doctorado, pues qué pena haberte pasado tantos años aburrida ahí aguantando a esta gente. Bueno, lo interesante son las reflexiones personales que nacen del hecho no necesariamente nacen de las facultades. Y por favor, me pasa como el Villarán, no utilicéis la palabra autodidacta que saco las pistolas también. Y deciros que los inuit, cuando fueron los colonos, ellos no habían tenido contacto con el hombre blanco y le decían, eso es arte, como no está en su vocabulario, decían, no sabían lo que era el arte y decían, no, nosotros hacemos todo lo mejor que podemos. Hay los colmillos de foca que los labraban, una preciosidad, ¿no? Eso me encantaba, porque esas palabras no existía, ese concepto. Y bueno, el arte realmente tiene muchas funciones, ya lo he dicho, propagandística, puede ser una crónica, bueno, el arte realmente, Picasso decía que el arte, ¿cómo es? Mediante la mentira nos ayuda a ver la verdad. Y Boy dice que la vida es un medio de expresión artística y destacando el aspecto vital. Y así todo el mundo puede ser artista. Es como muy postmoderno. Voy a contaros las cosas rápidamente. Ya sabéis que el arte tiene diferentes funciones. Función ritual, función propagandista, tiene un montón. Y según, como dirían marxistas, según los modos de producción, tiene uno diferente u otro. Por ejemplo, en las cavernas, pues los artistas cuando pintaban aprovechaban, eso se ve en Altamira, pues cómo sobresale la piedra para pintar ahí la barriga del
bisonte, y realmente tienen un ritual, muchas veces no se sabe si es cuando llegan a la pubertad para, digamos, tienen que demostrar ser valientes, o realmente lo que hacen es un ritual iniciático, digamos, para tener una buena cacería cuando salgan por los bisontes. Después todo esto pasa por diferentes etapas de la historia, ya sabéis, los menhir, los cromlechs, que son realmente como observatorios y son también, honran a los muertos. Stonehead en Inglaterra, que no se sabe si lo hicieron españoles porque tienen una genética distinta, o turcos, luego no lo hicieron los lugareños, pero bueno, da igual, Galicia entera está de arriba abajo llena de este tipo de cosas. Y después hay toda una evolución, a mí me gusta muchísimo, yo digo que siempre me voy a ver los museos arqueológicos antes que los museos los convencionales. De hecho, el Prado ni lo conozco porque siempre que llego he estado 1000 veces en la Capilla Sistina, en el National Gallery, en todos lados, pero el Prado cada vez que llego hay huelga, está cerrado, hay una cola muy larga, en fin. Está en la Capilla Sistina 200 millones de veces, no sé. ¿Por dónde iba yo? Ah, por, por la prehistoria, por los Cronlech, los Menhils. Bueno, después ya sabéis que llega la época del Neolítico, donde ya, digamos, hay una organización de la sociedad, donde ya hay una reserva, ya está, como diría yo, el sacerdote, el médico, en fin, ya hay un tipo de sociedad, ya no son recolectores, ya se cultiva el campo, hay una organización social, hay una escalafón, y entonces, bueno, pues existe el papel del artista. El chamán el chamán debía ser artista porque era muy mentiroso. Pero bueno, todo esto hay una evolución que llega, pues bueno, en el medievo ya sabéis que hay una influencia grandísima de los códices, hay una influencia de las miniaturas de Oriente, hay sobre todo Oriente de Irán. Irán es islamizado muy tarde. Y después llegamos a una influencia religiosa grande, ya os he dicho, códice, la influencia religiosa, en fin, hay como diría yo, diferentes influencias que se entrecruzan entre ellas, sobre todo la zona de Francia del norte y después la zona de Italia. Bueno, que Italia, ya sabéis, me he saltado Grecia y Roma, que es como cualquier cosa. El arte clásico, que realmente son los griegos, que después pasan a los romanos, que son más pragmáticos, que es la lengua del ejército. Los griegos realmente eran menos pragmáticos, eran más éticos, pero todo ese legado pasa intacto a Roma. Ya sabéis que ha habido previamente una invasión indoeuropea que ha entrado por Creta, etcétera, etcétera. Después ha ido a Grecia, después a Roma, básicamente todo el Mediterráneo. Ha habido también una civilización egipcia, ha habido también, o sea, hay también una civilización egipcia, los hititas también, que es por la zona de Turquía, el imperio de Hita, que realmente es el que hostiga a los egipcios. Y bueno, el arte egipcio es de un grandísimo esplendor, con una arquitectura, Ramsés, hijo de Seti, Abu Simbel, está el imperio del norte, el imperio del sur. Entonces el imperio del norte lo que hace realmente desde Alejandría hasta Sudán. En Sudán hay como siempre está en conflicto, pues no los podemos ver, pero hay muchísimas pirámides, etcétera, están muchísimo más intactas. Entonces, realmente se va oscureciendo también la piel conforme vas bajando, ¿no? Pero esa cultura proviene del África negra, aunque no lo quieran ver, la cultura más antigua y más esplendorosa. Los faraones tenían el halo de la nariz ancho y muchos de ellos eran negros. Lo que pasa es que el imperio del sur, lo que ocurre es que, como diría yo, el del norte lo intimidaba porque todos los años tenían que traer 500 doncellas, no sé cuántos kilos de oro y tal, y entonces Abu Simbel y tal, y todo esto hace un arte propagandístico, publicitario, para decir, mirad, si soy capaz de mover toneladas, puedo ir a por vosotros como no me paguéis y crujiros el cuerpo, ¿eh? Porque era un imperio bastante grande, ¿no? Tiene un montón de dinastías y dura bastante tiempo y están continuamente descubriendo y cosas y tal. Bueno, todo esto llega realmente, estamos en el medievo son más sedentes las figuras, ya sabéis que están el Pantocrátor, etcétera. Yo pienso en San Salvador de Cora en Estambul, qué maravilla. Y se reproduce ahí. Nosotros tenemos muchísimos románicos por la zona de Huesca, Cataluña y todo esto. Hay, ¿cómo se llama? Una pintura mural en seco que se ha conservado muy mal porque no es como la pintura mural de Pompeya, que son el Arrecho, en Tonaco, en Tonaquino, que son pinturas que es como una masa, ¿no? Esta pintura mural se descascarilla porque está hecha, es nada más que la cobertura. Después tenemos un renacimiento que realmente inventa la perspectiva caballera, pero inventa también el ego. O sea, a partir de ahora los artistas van a tener un despacho, como tienen ahora mismo los arquitectos, y van a firmar ellos, pero seguramente no sé quién, la
aprendiz le hace los pigmentos, no sé quién le mezcla el aceite de linaza viejo, no sé cuánto le hacen los paisajes, tiene que tener tirada, como los arquitectos, no sé quién le hace los bebés, porque los bebés eran muy difíciles, había pintores que solamente se dedicaban a esto. Y no sé quién está con el rey para, digamos, hacerle la publicidad, etcétera. Bueno, entonces realmente el Renacimiento inventa la perspectiva caballera, bueno, inventa, o sea, proporciona la perspectiva, pero hay también una contextualización, porque las figuras, por ejemplo, las figuras bíblicas no están en Judea o yo qué sé, están en Parma, están en Verona, están en Florencia, se contextualizan las historias y además está, yo qué sé, pues el Gran Dux de Venecia está mirando. Hay diferentes escuelas en el Renacimiento, la florentina, yo qué sé, la veneciana, en Roma, yo qué sé, Génova, cada una, ya sabéis que son repúblicas independientes que se unifican muy tardíamente, como Alemania, prácticamente en el siglo XX, y bueno, esta perspectiva caballera pues va a crear fondo, va a crear también, ¿cómo diría yo? El hombre es el centro de todo, va a crear mucha arquitectura de fondo y tal, y ya hay otra versión de lo que es el arte a partir de entonces, una versión muchísimo más moderna que realmente no la vamos a saltar así fuerte y llega hasta, bueno, hasta la señorita de Aviñón. Previamente está la Sturm Dran alemana, que realmente es la inventora es una nueva clase social que demanda una nueva sensibilidad y es el romanticismo. Ellos realmente, cuando cuente la poética va a ser parecido a esta explicación. Empezar con el manierismo, de que realmente esa es mi maniera, que es la subjetividad, ¿no? Estos románticos que han creado un mito como de la novedad que está continuamente mutándose, que no es así porque ellos retoman la tradición, generan también un tipo de arte ya muy moderno, muy diferente. Está también el paisajismo, que también viene un poco de atrás. Hay diferentes formas de paisajismo, está la inglesa, la francesa, etcétera, que ya hablaré algún día de territorio y paisaje, que es de lo más importante en estos momentos. De hecho, las facultades se publicitan a sí mismas diciendo que desarrollan territorio y paisaje que abarca desde la arquitectura hasta las facultades de Bellas Artes, etcétera. Y yo qué sé, entonces generan una forma distinta de mirar, una forma distinta de estar, el gardening, etcétera, que todo esto es atropellado después por la revolución industrial, que bueno, que lo que generan son las nuevas ciudades, el hormigón armado, etcétera, la modernidad, y todo esto hay una paz armada a finales del siglo XIX, que hay como una tensión entre potencias. Está en el art and craft inglés, que ya he hablado de él, que es muy muy importante, que reivindica frente a los productos industriales, reivindica los productos hechos por artesanos. Lo que pasa es que llega a ser tan caro que es imposible. Ellos quieren llegar a unas capas bajas y todo lo contrario. Todos sus productos los compra gente rica porque hay un empleo de tantísimas horas. Pero allí se mete nuestra Bauhaus, que es la inventora del diseño, que realmente ellos imitan el art and craft, crean, como diría yo, escuelas de arte y oficio a través de Bélgica, después son ellos, y realmente Alemania en el siglo XX, bueno, ya han sido la señorita de Aviñón, tal, que rompe con nuestro Picasso, se ha generado una vanguardia que para seguir, que realmente se carga la perspectiva caballera. Es como si a un espejo le pegas un martillazo y entonces ya no hay puntos de fuga, está como fragmentada lo que va a ser luego la esquizofrenia y la fragmentación, pero todo eso también va a tener una evolución porque, como he dicho muchas veces, la fotografía primero y luego el cine se carga la funcionalidad del dibujo y la pintura, y entonces aprovechan la vanguardia y agotan toda la fórmula y bueno, la agotan realmente desde principios de siglo. La pintura está agotada, man que le pese, ya no sé ni cómo hablo, aunque le pese a muchísima gente que sigue hablando todavía de pintura, me parece muy interesante, pero el soporte ahora mismo es la luz y el espacio desde hace bastante tiempo. Diría que casi, aunque luego se da un arte procesual. En fin, vamos a ver, estamos en la Primera Guerra Mundial, ha habido, vamos, que si no me adelanto, Alemania se ha convertido en la primera potencia y se lo hacen pagar. Y es humillante, humillante, le da el Tratado de Versalles, que la humillan más todavía y no la dejan emerger hasta la República de Weimar.
Y allí surge la Bauhaus, que no sé si en el 19 o en el 20, con Gropius. Realmente primero surge de un proceso anterior, un instituto anterior. Alemania no le han permitido que sea la primera potencia, no se lo van a permitir en la Segunda Guerra Mundial tampoco, porque ella había hecho misiles, etcétera, etcétera, pero bueno, ya la justificación está mejor con Hitler. Pero aquí estaba por encima de Inglaterra y estaba por encima de Francia y se lo hicieron pagar. Y le pusieron unas cláusulas tan duras con el Tratado de Versalles que no le dejaron levantar cabeza. O sea, el nazismo emerge en Alemania porque, digamos, le pisan el honor, por decirlo de alguna forma, y emerge con fuerza. Emerge antes el fascismo en Italia, creo que en el año 22. Realmente Alemania, Hitler hasta el año 32-33 no llega, no me acuerdo si uno u otro, no llegan al poder, tarda más tiempo, pero bueno, están ahí. Y la República de Weimar es muy interesante artísticamente. Primero está la Bauhaus de Weimar, que son los inventores. Realmente la Bauhaus tiene un conflicto en su interior. Está Paul Klee, está lo más granado de todos sitios, Vasily Kandinsky, está lo mejor de lo mejor, porque claro, ha sido la Revolución Rusa y están los rusos tirando para abajo, escritores, pintores y de todo. Y entonces, ¿cómo se llama? Walter Gropius reúne allí, bueno, pues Mies van der Rohe, en fin, y hay un conflicto al principio que tienen que dilucidar y de hecho, ay, no me acuerdo cómo se llama, varios se van porque no están de acuerdo, ¿no? El arte no es funcionalidad como el diseño. Entonces ellos tienen una idea social por la influencia de la Revolución Rusa, y entonces lo que quieren es un arte, digamos, para la gente más modesta. El diseño emerge con una intencionalidad para las personas. Y ahora se ha convertido para las personas, digamos, la tecné significa arte en griego, iba a redimir a todos estos obreros que iban a vivir en panales, que le iba a construir a, ¿cómo se llama Le Corbusier, aunque luego fue colaboracionista en la época de los nazis y no se lo perdonaron, en muchos sitios. Y entonces iban a estar rodeados de objetos bellos que se iban a encargar de hacerlo, de diseñarlo los artistas, que al final, que entonces, digamos, se vinculan con lo que es la industria. Bueno, pues todo esto, todo este mare magnum pasa por tres sitios. Está la Bauhaus de Weimar, la Bauhaus de Dessau y después la de Berlín, que dura muy poquito tiempo, y al final los nazis llegan allí y bueno, tienen todos que salir, para que te quiero, está de judíos, que para qué, y muchos de ellos se van a Palestina y construyen, ¿cómo se llama? No me acuerdo, una de las ciudades está llena de antiguos alumnos de la Bauhaus que hacen unas construcciones maravillosas. Bueno, otros se van a Argentina, se van por diferentes lugares del mundo, pero desde luego después se crea en Estados Unidos, se hace la Black Mountain, que muchos son como profesores, muchos de ellos se van a Estados Unidos, que es lo que hacen, mira, porque la capital había pasado de París a Nueva York. Europa ya, digamos, juega en segunda B después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial lo que hace es que se carga digamos, el monolito occidental y bueno, hay está los genocidios de la Manchuria, está el genocidio de los judíos, y entonces como que se pierde la fe, como he dicho antes, se pierde la fe de futuro de principio de siglo, de la modernidad, y entonces Teodoro Adorno en la Escuela de Frankfurt, que fue traducida muy tardíamente por el duque de Alba, Jesús Aguirre, que tenía la exclusiva, por eso nos enteramos tarde de quién era Adorno. Pues Adorno realmente, que es un virtuoso del piano, pues nos cuenta lo que es la sensibilidad de esta época. Después está, ¿cómo se llama? Jean-Paul Sartre, que también fue colaboracionista, no, después muy comunista, pero fue colaboracionista con los nazis al principio, y tampoco se lo perdonaron. Con el existencialismo, nuestro Camus, que era de mi tierra almeriense, de extranjero, ahí está el existencialismo. Después llegamos al pop de los 50, después están también los grandes pensadores, Marcuse, Althusser, etcétera, que todo eso va de los 50 a los 60, tenemos el pop, pero a partir de los 60 emerge lo que es el concepto de entorno, ya está dentro de la pieza, ya son las instalaciones, los happenings, eso que a los historiadores de arte les gusta tampoco, eso es importantísimo. Primero hemos tenido Jackson Pollock con el dripping, con el arte procesual, que es tan importante el proceso como el final, o quizás
más importante, que eso ha influido muchísimo en el arte también en general. Y después llegamos a los 60 y se introduce un concepto que es el de entorno, que es un concepto sociológico. Entonces resulta que está viendo una obra de Richard Serra, del Guggenheim, que a lo mejor la ha hecho súper deprimido porque su madre rusa se suicidó, su padre español, él nacido en Estados Unidos, y resulta que están unos niños tocando la guitarra y están súper felices porque ya no ves la pieza, tú estás dentro de la pieza, eres parte de la pieza. Y después están los performances, happening, etcétera. Y entonces en los performances se improvisa muchísimo. Es una época, digamos, de boom total, donde se interactúa con el público, con el espectador, importa muchísimo, es parte de la pieza. Y bueno, está también la luz, está el Lanart, que es importantísimo. Ellos estaban cansadísimos de esos circuitos, de que todo lo que hacía el artista acababa en el despacho de alguien rico. Entonces deciden que el lienzo va a ser el entorno. Y entonces pues está James Turrell, que hace su volcán maravilloso en Arizona, que no sé si la ha inaugurado o no. Después está el campo de relámpago, porque ellos compraron, no me acuerdo cómo se llama, y entonces lo pone todo lleno de pararrayos y entonces puede ir allí y observar. Hay muchísimo, está la Spiral Jetty, está, bueno, hay infinidad de obras de Lanart y supone, digamos, el sight and no sight, el que te lleva a la galería, a la tierra, en fin. Está también la influencia de la luz, está Dan Flavin, están infinidad de artistas. Llegamos después, en esa época está la Revolución del 68, mayo 68, que está en Tokio, en San Francisco, en París, etcétera, que realmente es una revolución burguesa, es una revolución de la clase media, los hijos de los que habían hecho la guerra, que realmente lo que no les gusta es qué es lo que encuentran ellos democrático, solamente votar, porque están totalmente excluidos de cualquier participación democrática. Entonces hay como quieren romper las costuras, después vuelven al sitio y tal, pero fue bonito también, fue un sueño de libertad. En Estados Unidos tienen el problema de Vietnam, están en la época espacial, están también en la época de la lucha de los derechos civiles, yo qué sé, Freedom, I Have a Dream, Martin Luther King, está en la muerte de los Kennedy también, en fin, es una época de mucho burbujeo cultural, hay unos artistas y unos fotógrafos maravillosos. Después llegamos a los 70 y los 80 hasta la época Reagan, que es cuando nosotros lo tenemos en la transición, cuando las periferias llegan al poder. Hay también en todo este tiempo, entonces cuando las periferias llegan al poder, las minorías se hacen presentes, la minoría, yo qué sé, sudamericana, las minorías tal, y forman parte del poder. Entonces todo eso lleva a la queer theory, lleva también al feminismo, diferentes movimientos feministas, lleva también a un principio de ética aplicada, y bueno, y hay unos artistas maravillosos que trabajan con la luz muchísimo, James Turrell, etcétera, etcétera. He intentado hacerlo, podría seguir hasta ahora mismo, he intentado hacerlo en la medida posible, una sinopsis así, todo llevo 41 minutos. Podría seguir explicando qué es lo que sucede hoy, pero ya lo haré otro día. Espero que os haya gustado, mañana os contaré otras cosas. Hasta mañana.